Bienvenidos a el video de apoyo de la etapa número 4 de la materia Apreciación de las Artes. El tema es la sensibilización artística. En esta etapa iniciaremos platicando un poco sobre cómo podemos iniciar una producción artística. Podemos empezarla centrándonos en el autor, o podríamos iniciar también centrada en la obra, o en el contexto sociocultural, o tal vez en la tradición. Explicaremos cada una de ellas más adelante. Además, hablaremos sobre los movimientos artísticos que han marcado la historia del arte. El impresionismo, el cubismo, el fauvismo, por mencionar algunos, junto con sus principales exponentes y sus características más sobresalientes. Comenzaremos respondiendo la pregunta, ¿qué es una producción artística? Muchos dicen que es la culminación del proceso creativo. Sin embargo, para el filósofo Salvador Catalán, la producción artística o creativa comprende desde el procedimiento creativo marcado hasta la obra finalizada. La producción está marcada por varias etapas que según el teórico son indispensables, mencionando las siguientes. Un mapa de procesos, que implica los actores más importantes como el creador, el público y algunos gestores culturales. La documentación de procesos, es donde implementamos el método más adecuado para la producción de lo pensado en realizar. Equipos de procesos, son todos los procesos de documentación obtenidos para la producción, desde un texto hasta una charla informal de la técnica utilizada por otro productor. El rediseño y la mejora de procesos. En esta etapa, el creador reestructura todo lo ya planteado para realizar la nueva producción. Esta puede ser una obra inédita o un remake, que es una nueva versión. Indicadores de gestión. Es cuando la obra misma se expone o se vende. Para el teórico Felipe C. Lodoño, la producción artística contemporánea es una hibridación del conocimiento técnico y tecnológico contemporáneo, el cual crea un diálogo entre los lenguajes tradicionales y los nuevos. El arte de concepto, en esta nueva disciplina, va desde la teorización de conceptos clásicos o tradicionales hasta la creación de nuevas formas de pensar y repensar la obra de arte. Ahora hablaremos del impresionismo. Este movimiento surge en Francia y su máximo exponente es Claude Monet. Surge a mediados del siglo XIX y se caracteriza por plasmar la realidad como era percibida, añadiendo una luz especial que caía sobre el objeto. Los impresionistas se caracterizaban por pintar al aire libre, para así capturar las tonalidades que los objetos reflejaban según la iluminación solar en determinados momentos del día. El post-impresionismo tiene a Vincent van Gogh como su principal exponente. Surge en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como un conjunto de estilos, técnicas y tendencias artísticas basadas a partir del modelo impresionista. Entre sus características está que supera las tendencias artísticas del impresionismo, utiliza colores vivos y retrata temas de la vida real con una visión subjetiva del mundo. El fauvismo tiene como exponentes a Henri Matisse y André Derain. Surge en Francia a principios del siglo XX y sus características es que provoca el uso de colores muy fuertes, de pinceladas rápidas, furiosas y feroces. De allí surge el nombre del movimiento. El nombre de fauves o fieras fue dado con sentido despectivo de los autores de aquellas obras del Salón de Otoño de París de 1905, en cuyas obras se hacía una exaltación frenética del color. En el expresionismo vemos a los precursores de Van Gogh, Ensor y Munch como los principales exponentes. Precisamente a la obra El Grito de Munch de 1895, en sus diferentes versiones pictóricas, se le podría considerar como el símbolo de todo expresionismo. Las características de este movimiento es que dibujan una deformación de la realidad expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. En el cubismo, que fue fundada en París por el reconocido artista español Pablo Picasso, vemos que surge en el siglo XX, en Francia, y se materializa principalmente en las artes y en la literatura. El arte cubista es considerado un arte mental, donde cada aspecto de la obra debe ser analizado y estudiado de modo individual. El futurismo lo vemos con dos diferentes exponentes. En la literatura tenemos a Filippo Marinetti y en la pintura tenemos a Umberto Boccioni, pintor y escultor italiano, y es el más importante teórico y exponente del futurismo.
Surge oficialmente el 20 de febrero de 1909 con la publicación del Manifiesto Futurista del poeta italiano Filippo Marinetti en el diario francés Le Figaro. La obra rechazaba el moralismo y el pasado, presentaba un nuevo tipo de belleza basado en la velocidad y en la elevación de la violencia. El dadaísmo tiene como principales exponentes a Tristan Tzara, fundador del movimiento dadaísta a mediados de la Primera Guerra Mundial, y a Marcel Duchamp. El dadaísmo fue un movimiento artístico que surgió en Europa en el año 1906. Se caracterizaba por cuestionar el concepto del arte antes de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento surgió con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. El surrealismo se reconoce en André Breton a su fundador y principal ideólogo. Llamaba a la creación de un arte que indagase en el inconsciente en la situación de posguerra. Entre sus más famosos exponentes y obras podemos nombrar a Salvador Dalí con La persistencia de la memoria. Las características del surrealismo es que por expresar a través del arte y la literatura lo absurdo que hay dentro de nosotros hasta el punto de que, como en un sueño, todo el contexto comience a tener un sentido. Por lo tanto, la característica principal es la expresión del inconsciente. El expresionismo abstracto tiene como principal exponente a Alfred Barr. Fue el primer estadounidense en usar este término en el año de 1929 y estuvo relacionado con las obras de Kandinsky. Surge a principios de la década de 1940, principalmente en Nueva York, y sus características es que tiene preferencia por los formatos grandes. Se trabaja principalmente con pintura de óleo sobre lienzos y tiene un cromatismo bastante limitado y usa más el blanco y el negro, además de representar rasgos de angustia y conflicto. El arte pop tiene a Andy Warhol como uno de los más famosos representantes del arte pop estadounidense, autor de la obra La lata de sopa Campbell. El arte pop, también conocido por su nombre en inglés pop art, fue un movimiento artístico del siglo XX. Surgió como movimiento a finales de la década del 50 en Inglaterra, y mientras que en Estados Unidos empezó a despuntar en la década de 1960. La intervención del arte pop consistía en sacar imágenes u objetos populares de su contexto habitual, para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, logra resaltar o iluminar algún aspecto banal o destacar algún sentido o rasgo cultural concreto. Arte povera, arte pobre. Mario Merz es el principal exponente, famoso por sus iglús. El arte pobre, del italiano arte povera, es un movimiento artístico surgido en Italia en la segunda mitad de la década de 1960. Fue llamado así por Germano Celant, debido a que se utilizaban para su creación materiales humildes y pobres, generalmente no industriales, como plantas, cuerdas, tierra o troncos. Estos materiales se valoraban principalmente en sus cambios, ya que a medida que se van deteriorando, van transformando la obra. Y para terminar, tenemos el arte conceptual. Sus orígenes se pueden remontar entre los años 1910 y 1920, cuando el francés y artista dadaísta Marcel Duchamp ideó una nueva técnica para las obras artísticas, y era mostrar los objetos existentes tal y como venían de fábrica, que sin ser artísticos, al ser elegidos por un artista, eran considerados como una obra de arte. En el arte conceptual va a prevalecer ante todo la idea, el concepto, la información que se tenga, más que la realización artística en sí. En conclusión, con esta etapa podemos ser un poco más sensibles en la apreciación del arte. Podemos entender un poco más cómo se inicia una expresión artística o una producción artística, así como entender todos los movimientos artísticos que han formado lo que hoy conocemos como la historia del arte. De igual forma, recuerda que debes de cumplir con todas las actividades que tu docente te solicite en tiempo y forma. Recuerda que al tratarse de la etapa número 4, debes de entregar una evidencia de aprendizaje al finalizar, junto con un producto integrador de aprendizaje del semestre, el PIA. Si tienes alguna duda de qué es lo que tienes que trabajar y cómo lo debes de trabajar, así como la fecha de entrega, no dudes en preguntarle a tu maestro de la materia de apreciación de las artes. Gracias.